En una mano lleva la espada, símbolo del martirio que sufrió en el año 67 bajo Nerón. En la otra el libro que representa su incansable predicación de la palabra de Cristo en las grandes ciudades orientales del Mediterráneo. Así es la imagen del siglo XIX del apóstol de los gentiles, San Pablo, situada en el centro del pórtico de Cuatro Puertas, que recibe a turistas y peregrinos de todo el mundo que llegan a admirar la basílica erigida en su honor. La de San Pablo Extramuros, después de la de San Pedro, es la iglesia más grande de la capital, mandada a construir por el emperador Constantino sobre el área del cementerio que sigue acogiendo hoy la tumba del apóstol. La basílica fue consagrada por el Papa Silvestre en el año 324, haciéndose a lo largo de los siglos cada vez más rica e imponente. A lo largo de todo su perímetro, los rostros de San Pedro y de todos sus sucesores enmarcan el interior de la iglesia, un ciclo de retratos que comenzó a mediados del siglo V por voluntad del Papa León Magno. Durante el mismo periodo, al emperador Honorio y a su hermana Gala Placidia se les deben majestuosos trabajos de embellecimiento, como el mosaico del arco triunfal que representa la primera de las visiones proféticas de San Juan, pero esta, como otras obras, es solo una copia del original porque la noche entre el 15 y el 16 de julio de 1823, toda la basílica fue devastada casi por completo por un incendio, como nos explica Edmund Power, abad de San Pablo Extramuros. Este año parece ser que un albañil dejó su candil sobre la madera del techo, que era ya muy antiguo y probablemente estaba muy seco. Era julio de aquel año y aquí había poca gente, porque era una zona afectada por la malaria. Así parece que este candil produjo un fuego en la madera del techo y después rápidamente este incendio destruyó casi toda la basílica. Hubo un gran debate sobre cómo reconstruir la basílica, empezando por León XIII, el primer papa de aquella época. Al final decidieron no construir una gran basílica parecida a San Pedro, barroca, sino una basílica paleocristiana en su estilo. Una basílica paleocristiana en lo stile. Escaparon milagrosamente de las llamas dos de las obras más preciosas de la iglesia, ambas de la época medieval: el baldaquino, una de las primeras manifestaciones del arte gótico en Roma, y el candelabro pascual colocado junto al altar mayor. Es una celebración del misterio pascual, 8 niveles, es una única columna de mármol blanco con dibujos y símbolos muy interesantes, y creo que los expertos no están en condiciones de explicarlos todos, pero es muy sugerente. Es la victoria de Cristo sobre la muerte. Es una columna de fuego, pero también me hace recordar el árbol de la vida, porque vemos símbolos botánicos, pero también símbolos de luz. En el transepto a la izquierda se abre la capilla del Santísimo Sacramento que hizo construir Benedicto XIV con motivo del jubileo de 1725. Dentro de esta capilla, que quizá fue construida durante la primera mitad del siglo XVIII, precisamente para recibir el crucifijo medieval del siglo XIV o XV, no está del todo claro, está el crucifijo vinculado a Santa Brígida de Suecia, que oró aquí durante el tiempo que vivía en Roma. Es un crucifijo muy gótico en su estilo, un cuerpo doliente de Cristo, alto pero bello. Es muy fuerte y especial. A la gente le gusta y fue venerado desde el principio. Las columnas del claustro en espiral entre las aras y lisas, en su mayor parte adornadas con mosaicos, son preciosos testigos del estilo cosmatesco. Sus galerías guardan casi 2000 fragmentos de lápidas funerarias, estatuas y sarcófagos procedentes de la cercana necrópolis. El claustro es del siglo XIII, no fue destruido por el incendio y vemos allí el ambiente medieval y monástico. Alrededor de ese ambiente tenemos una zona museística, la Pinacoteca, que fue reorganizada hace pocos años. Hay pinturas, cálices, objetos de la liturgia, libros, documentos y pergaminos que proceden del archivo del monasterio y todos, de una manera o de otra, ilustran la historia de San Pablo, una historia larguísima. Hemos subido hasta la parte más alta del Monte Mario, desde donde se ve en su gran mayoría la ciudad de Roma,
para llegar hasta esta iglesia que recibe el nombre de Santa María del Rosario y presentarle un antiquísimo icono de la Virgen María pintado sobre madera, de origen bizantino por supuesto. Lamentablemente en algún momento de su historia fue intervenido con poca técnica y mucho de la imagen se deterioró. Gracias a Dios el rostro de la Virgen quedó intacto. Para conocer más de este icono nos acompaña Alessandra Milela del Instituto Agustiniano, quien nos dará más detalles tanto del icono como de esta desafortunada intervención a la que fue sometido, de la que le platiqué. Vamos entonces a conocer a la Virgen del Rosario. Si un pagano viene a ti diciendo muéstrame tu fe, tú condúcelo a una iglesia y ponlo delante de las imágenes sagradas. San Juan Damasceno expresaba así en el siglo VIII el auténtico valor del icono, un faro para orientar la mirada hacia el misterio de Dios. Una de las más antiguas imágenes de madera de María que hay en Italia, que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, se guarda en la iglesia de Santa María del Rosario en Monte Mario. De clara procedencia bizantina, recién llegada a Roma, se convirtió inmediatamente en objeto de una profunda veneración, hasta el punto de convertirse en modelo para la reproducción de otras imágenes de la Virgen, como la de Santa María en Araceli y la representación de la Madre de Dios de la Basílica de los Santos Bonifacio y Alessio. A finales de los años 50 del siglo pasado, esta imagen fue sometida a una restauración que permitió comprender con certeza el motivo por el que hoy, de esta imagen sagrada de la Virgen, podemos admirar solo el rostro. Una intervención mucho más antigua, realizada en el siglo XVIII, comprometió el resto de la pintura, como nos lo explica enseguida la arqueóloga Alessandra Milela. Hoy vemos un icono del que podemos apreciar las formas antiguas en el rostro, mientras que el resto de la imagen se presenta muy estropeado. En realidad, también en este caso se trata de una restauración antigua, durante la cual se quería pintar de nuevo la imagen por completo, pero mediante su técnica particular, o sea, una pintura extendida sobre una preparación de cera, yeso y cola, la tempera no se adhirió a la pintura, por lo que el restaurador se vio obligado a eliminarla hasta llegar al estrato de preparación. Se salvó de la furia restauradora el óvalo del rostro, bien por su gran belleza, bien porque la tradición la atribuye directamente a la mano de San Lucas. Dada la gran veneración que había para con esta imagen, el restaurador no se atrevió a eliminar también el rostro. Pero los iconos no han sido siempre objeto de veneración. El siglo VIII marcó dramáticamente la historia de la Iglesia y bajo los golpes de la lucha iconoclasta fueron destruidas numerosas obras sacras. El Segundo Concilio de Nicea puso fin a esta devastación cuando sancionó solemnemente en el año 787 la pertenencia de estas imágenes a la auténtica tradición cristiana, porque están íntimamente ligadas a la doctrina de la encarnación del Verbo de Dios. En la base de la defensa de las imágenes había una lectura teológica del Nuevo Testamento. Los iconos no debían ser considerados pinturas sobre madera, porque no se veneraba una imagen pintada sobre madera, sino que se trataba de la presencia auténtica y verdadera de la divinidad dentro de la imagen que representaba. Todo esto sobre la base de la doctrina de la encarnación. Así, si en el Antiguo Testamento estaba la invisibilidad de la divinidad, en el Nuevo Testamento, gracias a la encarnación, lo que antes era invisible se ha hecho visible. Esto, entre otros argumentos, nos demuestra la importancia de los iconos de María. María, Madre de Dios, es representada como la que hizo posible esta visibilidad. Ah, qué agradable es recorrer las calles de Roma y entrar a sus iglesias y encontrarnos con estas maravillas, con estos iconos marianos. Como le decía al principio de este programa, la verdad es que a veces parece que en Roma el tiempo no pasa. Por eso es la ciudad eterna. Mire, tenemos todavía mucho que mostrarle, pero no tenemos tiempo. Así que desde aquí, frente al famosísimo Castel Sant'Angelo, el castillo del Arcángel San Miguel, no me despido de usted, pero hagamos una cita. Le invito a que ponga una cita en su agenda para continuar con la segunda parte de este programa especial. Lo que me resta es agradecerle mucho el favor de su atención,
a nombre de cada uno de mis compañeros, el equipo de producción que ha viajado hasta acá con un servidor y que juntos hemos trabajado para usted. Le esperamos en el próximo programa. Es una cita, ¿eh? Lo que ha visto es apenas el principio. Tenemos todavía mucho que mostrarle. Así que, mientras volvemos a vernos, le deseo de todo corazón que Dios le guarde y por su atención, gracias mil.